nuestro Dios pidiera cosas extrahumanas, fuera de este contexto y fuera de esta situación. Pero vamos a ir entendiendo, hermanos, a la luz de las Escrituras, realmente qué es lo que entonces nosotros como hijos de Dios es nuestro deber. Y déjenme entonces empezar este tema, ahorita que nuestros hermanos nos apoyen. En el primer slide, amados hermanos, de este texto, viene una pregunta muy importante que yo le quiero hacer a usted. El título, bueno, como lo comentábamos, el nuevo pacto y la vida en espíritu, y la cita, hermanos, es la que acabamos de leer. Entonces, por favor, si pasamos al siguiente slide. Y en esta parte vamos a entrar de lleno al tema, hermanos, y la primera pregunta que le hago yo a usted es, ¿qué es un enemigo? Para usted, ¿qué es un enemigo, hermanos? Déjeme mencionarle que a través de la definición de la Real Academia Española, en nuestros diccionarios, enemigo o enemiga, en la primera definición viene como contrario, ¿sí? Alguien contrario es un enemigo, ¿sí? Y me gustaría destacar esta tercera definición que dice: persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal, ¿sí? Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Pero lo importante aquí, para ir definiendo, hermanos, es para usted qué es un enemigo. A lo mejor, si alguien tiene alguna definición, con todo confianza, alce su mano, hermanos, y les hacemos llegar micrófono, y con todo gusto apóyeme en definirnos qué es esta parte de enemigo, porque es importante ir definiendo de lo que vamos leyendo. ¿Alguien de ustedes tiene alguna definición, hermanos? A ver, hermano Julio, si nos comentas, para ti, ¿qué es un enemigo? Sí, gracias, Abraham. Así de primera impresión, creo que un enemigo es una persona que busca hacerte daño a tu persona o de cualquier modo. Ok, que te busca hacer daño, ¿no? En todos los daños que pueden existir, físico, emocional, intelectual. Gracias, Julio. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos a quedarnos con esta definición, hermanos. Julio nos comenta que un enemigo precisamente es otro sujeto, una persona que busca el mal, por llamarlo así, a través de hacer el daño, ¿no?, a nuestra persona o a nuestra integridad. Y efectivamente, hermanos, es una buena definición. Es una definición correcta. Y déjeme darle contexto en otros temas para ir introduciéndonos. Un enemigo, por ejemplo, es en la guerra, hermanos, pues hablando a lo mejor recordando 1940, 1945, Segunda Guerra Mundial, hermanos, ¿quiénes eran los enemigos de los aliados? Los aliados eran, si lo definimos en países, Inglaterra, Estados Unidos y la parte europea como lo era Francia. Había un bloque muy característico que eran los contrarios, ¿no?, los enemigos, que precisamente eran los alemanes, ¿sí? ¿Quién más, hermanos? Recuérdenme. Japoneses, muy bien. ¿Y quiénes más? Italianos, muy bien, muy bien. O sea, vamos encontrando un poquito del tema de los enemigos. Y ahora, si nos pasamos al contexto histórico bíblico, en la época de Moisés, hermanos, él es el libertador. El pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto. En ese momento, ¿quiénes eran los enemigos? Los mismos egipcios. Muy bien. Sí, o sea, tenemos que entender que la palabra enemigo tiene que ver con el contexto al cual nos referimos. Continuamos, por favor. Déjeme ahora sacarlo totalmente de contexto, hermanos. Para usted, un enemigo es un competidor.
¿Un competidor es un enemigo? Y le muestro este slide. A lo mejor me va a decir, oye Abraham, ¿por qué estás colocando esto? Precisamente, hermanos, en cualquiera de las industrias, y aquí le voy a hablar un poquito de esta industria automotriz, hay marcas que, caracterizadas en su liderazgo y en sus objetivos de venta, tienen claros competidores o bien enemigos, ¿sí? Y estas dos marcas, yo creo que usted la conoce bien. De un lado está BMW, del otro lado está Mercedes-Benz. Se dedican a construir autos y son competencia directa, si lo llamamos así. Por favor, la siguiente. Lo importante aquí, hermanos, es que me gustaría que entendiéramos un poquito. Esta es una gráfica, hermanos, de estas dos marcas, cómo se han venido comportando a nivel de ventas a través de los últimos 11 años, para que veamos cómo, por llamarlo así, la competencia va generando en ellos una constante que en esta característica pues ha venido hacia arriba, ¿verdad? Los incrementos de ventas. Veamos cómo al último pues ahí hay unos piquitos que se diferencian unos de otros, y continuemos, por favor. Únicamente es a medida. Déjeme mencionarle que en esta última parte una ha tenido el liderazgo sobre la otra, pero déjeme decirle que en este momento la otra ya se está preparando para sacar sus nuevas plataformas, sus nuevos autos, sus nuevos diseños, con el objetivo de ¿qué? De ganar. Muy bien, de ir hacia arriba y de vencer y de tener el liderato del market share a nivel mundial, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta, amados hermanos, continuamos por favor, nuevamente es: ¿un enemigo es un competidor? ¿O estamos hablando de conceptos diferentes? Ok, algunos de ustedes me dicen que son distintos, otros me dicen que son cercanos o muy iguales. Y a lo que me refiero es lo siguiente, hermanos. Los directores de estas empresas que les acabo de mencionar, o bien de alguna otra empresa que a lo mejor pudiera usted mencionarme ahorita con su competencia directa, generalmente están haciendo estrategias constantemente para poder incrementar y ganar, ¿sí? Pero entonces, lo importante aquí es mencionar, el enemigo entonces, hermanos, es aquel que compite con usted. El enemigo entonces, tenemos que ganarle a razón de lo que sea, con la estrategia que sea, a costa de lo que sea. Es importante hacer esto. Y si lo aterrizamos un poquito más a nuestro contexto, hermanos, me va a decir, oye Abraham, yo no soy ningún accionista de esas empresas como para preocuparme por esto que me estás mencionando, ni tampoco soy dueño, ni directivo, ni nada. Déjeme decirle la siguiente analogía. Si usted tiene un negocio, imagine el negocio que usted tenga. Usted lleva establecido en su colonia una tienda desde hace 10 años. ¿Sí? Y de repente, hermanos, en el día ve que de la nada se viene y se establece otra tienda, casualmente, al lado de usted, en la esquina, hermanos. Exactamente en la esquina. ¿Se trata esto de un competidor? ¿Se trata esta situación de un enemigo? ¿Cómo voy a hacer? Porque antes yo vendía a los que quería vender o vendía a toda una localidad, pero ahora ya hay dos y pues hay diferentes estrategias, ¿verdad, hermanos? Unos podrían decir, ¿sabe qué, hermano? Yo lo que haría es bajo mis precios para que me compren a mí y no le compren a él. Y bajar los precios, le podríamos comentar, hermano, usted va a perder, ¿no? A la larga. Y luego otro hermano va a decir, pues yo voy a confiar en las personas que ya llevaban conmigo comprándome los 10 años. Voy a seguir esperando en que ellos me confíen.
Y entonces, si no vemos lo que hace el otro y él baja los precios, ¿qué cree que pasa, hermano? Exacto, se van a ir a la otra tiendita, ¿verdad? Y vamos a dejar de vender, va a dejar de haber ingresos, va a haber una situación compleja. Y a lo mejor podría llegar el hecho en donde en algún día pudiéramos dejar de comer por esta situación. Este competidor que llegó a lo mejor de una forma muy estratégica a la esquina, ¿se volverá nuestro enemigo? ¿O le seguiremos llamando competidor? O a lo mejor ya nuestro contexto se vuelve más allá, ¿sí? Hermanos, déjenme mencionarle que en esta introducción que acabamos de hacer, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema medular de los hijos de Dios, ¿sí? Y en lo que ya leyó nuestra hermana Becky y acabamos de leer, la pregunta entonces es, a lo mejor ante esta situación que yo les estoy colocando es, ¿se trata todo esto que está escrito de una petición de parte de nuestro Dios extrahumana? ¿Se trata realmente de hacer un sacrificio fuera de este mundo? Porque en resumidas cuentas, hermanos, los textos son muy claros. Y déjeme mencionarle que ya leímos Mateo 5:43, pero vamos a ver, y le voy a invitar a que vayamos a otro evangelio, Lucas 6, por favor, Lucas 6, versículo 27. Veamos qué nos dice Lucas, hermanos, porque a lo mejor no le ha entrado la duda en que, oye, estas letras a lo mejor no se habrán escrito los que tradujeron la Biblia, no se habrán equivocado y hayan dejado este texto erróneo. Vamos a leer entonces ahora Lucas 6, 27. Le voy a invitar únicamente a que me siga con la mirada. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo querréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para no recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, yo cuando leo esto en primera instancia, y yo creo que algunos de ustedes comparten conmigo, pareciese algo extrahumano, ¿sí? Pareciese, hermanos, que nos está diciendo, y en el texto, déjeme comentarle, en el texto 29, en el versículo 29, perdón, de Lucas, dice, al que quitare la capa, ni aun la túnica le niegues. O sea, ¿nos está tratando de decir la Escritura que nos dejemos robar? Nos está tratando de decir la Escritura, hermanos, que cuando usted va caminando, y que muchos de nosotros nos ha pasado y nos han bolseado, y de repente ya no trae el dinero, la cartera, lo que traía, sus celulares, su pertenencia,
¿Que lo dejemos así? Y por otro lado, hermanos, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. O sea, definitivamente hay personas que se dedican a hacer el mal. Y hay de males a males, ¿no? Y de entre esos males pareciese que la vara está tan alta en estos textos que ya leímos en Mateo y que ahora, pues, tratando de encontrar la explicación, vamos a Lucas y se nos vuelve un poco más incongruente. Pareciese que sube el nivel, hermanos. Pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, no? Yo creo que a cualquiera de nosotros la primera reacción cuando a uno le roban en la calle, en el transporte, en la misma casa, ¿se han metido a robar a su casa, hermanos? ¿Le han robado a usted alguna propiedad, algún auto, alguna joya? ¿Qué es lo que sentimos, hermanos? ¿Sentimos tranquilidad? ¿Sentimos paz? Y decimos, pues no le niego la túnica, ¿no? O en este caso lo que ellos nos quieran ultrajar. Pareciese que estamos hablando de algo un poquito más allá, hermanos, y que definitivamente todas estas palabras que estamos comentando, no sé, en su escritura, en mi escritura están marcaditas con roja, que quiere decir que viene en base a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pareciese que es algo fuera de esta tierra, sentimientos que no van acorde al sentimiento humano, ¿sí? Entonces, hermanos, se vuelve tan complejo como lo queramos observar. Vamos entonces a tratar, hermanos, de regresar. Le voy a pedir que regrese a Mateo, por favor, a Mateo 5, 43. Y empecemos entonces a ir poco a poco, hermanos, verso a verso, tratando de entender un poquito más acerca de lo que en esta tarde Dios nos quiere dar a entender. Y en el primer verso de Mateo 5:43 nos menciona, oíste que fue dicho. ¿Cuándo, hermanos? Atrás, ¿no? En el pasado. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y vamos a un poquito en qué se basa este dicho. Le invito a que vayamos rápidamente a Levítico 19:18, por favor. Sí, Levítico capítulo 19, versículo 18. Fíjese la escritura, hermanos, cómo nos va a ir ilustrando. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sí? Es uno de los primeros textos, hermanos. Vamos ahora, por favor, nos vamos a saltar de Deuteronomio, vamos a Salmos 41. Recordemos, hermanos, que esta parte la estamos leyendo del Antiguo Testamento, ¿sí? Y el mismo Antiguo Testamento nos está hablando de una forma muy peculiar. Salmo 41, 10. Dice así para quien me siga en la lectura: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Vamos entendiendo un poquito, hermanos, qué es lo que realmente reprende nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos al verso al Mateo 5:44, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen,
Y por favor le voy a invitar que vayamos a Romanos 14. Romanos 12, 14, perdón. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 12, versículo 14, dice de la siguiente manera: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Algo muy importante, bendecir y no maldigáis. Pareciese que es una constante, hermanos. Vamos, por favor, a 1 Corintios 4:12. Vamos a saltar también Hechos. Si gusta, eso lo puede ir viendo también en sus hogares, hermanos, y créame que poco a poco la misma escritura va a ir hablando a través de los versos. Por el momento vamos a leer 1 Corintios 4:12. Primera de Corintios 4:12 dice de la siguiente manera: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hasta ahí, hermanos. Y pareciese, amados hermanos, que es un poquito compleja esta parte, porque el Señor Jesucristo en estos dos textos, en el 43 y 44 de Mateo 5, hace una analogía. Y Él lo que menciona es: oíste que fue dicho, ¿sí? En el oíste que fue dicho, pareciese que hablamos del pasado, de atrás, de lo que debemos de dejar. Pero hermanos, me gustaría mencionarles que en esta parte nuestro Señor Jesucristo es claro y nos dice lo que ahora con este nuevo pacto nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y déjeme mencionarle que en una opinión peculiar, lo que parece que nuestro Señor Jesucristo contradice de las leyes del Antiguo Testamento es digno de un cuidado análisis. Es importante entender esto, hermanos. ¿A qué me refiero en pocas palabras? Es que, en mi opinión, el Señor Jesucristo lo que ataca es la mala aplicación de la ley en la antigüedad. En la antigüedad usted sabía que la ley, no la ley escrita, sino en la ley que practicaban en ese momento, eran capaces de poder apedrear a las personas. Eran capaces, hermanos, de que la ley pudiera realizar algunos actos un poco inconcebibles. Y lo que nuestro Señor Jesucristo viene en este punto, hermanos, entre el 43 y el 44 de Mateo 5, es a transformar esa parte, a decir: no tiene sentido que ames a los que te aman, porque pues cualquiera lo hace, ¿verdad? Y también los que hacen bien, a los que hacen bien, pues como diciendo, pues está bien, pero no cambias, no sales de tu burbuja, del contexto, ¿sí? Y es importante mencionar, hermanos, pareciese muchas veces que estamos leyendo de que debemos de dejar lo pasado, ¿no? Y en ese pasado, déjeme mencionarle que no se refiere a la ley escrita, sino a las malas prácticas, hermanos, a lo que los humanos ya habían transgiversado, a lo que los humanos ya habían distorsionado a través de los años, hermanos. Porque déjeme mencionar que a pesar
de lo escrito en la antigüedad, hay muchos textos, hermanos, que nos dan a entender que los estatutos y ordenanzas de la antigüedad y los de que viene a implementar nuestro Señor Jesucristo son acordes. Uno de ellos es Levítico 19, que ya lo habíamos comentado. Déjeme leerle Proverbios 28, lo que dice es lo siguiente: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjes con tus labios, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Proverbios 25:21 menciona: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Lamentaciones 3:27: de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Todos estos textos, hermanos, estuvieron escritos antes de Mateo. Y estos textos, al igual que lo hemos venido aplicando y aprendiendo en predicaciones anteriores, son sombras, hermanos, de lo que ahora nuestro Señor Jesucristo a toda luz nos dice. Todo esto que leímos en Lamentaciones, Proverbios, Lamentaciones, Levítico, es ahora, en resumidas cuentas, ama a tu enemigo. La instrucción es clara de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero ya estaba escrito, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo viene a ratificar la ley justa, la ley verdadera, la ley correcta, no la mala interpretación que reprende en el versículo 43 y que le dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. ¿Sí? Y pareciese fácil, hermanos, pero déjeme mencionarle brevemente. Vamos a pasar al siguiente, por favor, al siguiente slide. Que esta parte, hermanos, no es fácil para los hijos de Dios. En ningún momento lo que estamos hablando y el ordenanza que pareciese ya muy clara a la luz de las Escrituras y que en el Antiguo Testamento fue escrita y que ahora también el Señor Jesucristo nos lo viene a informar, pues de que lo digan a que lo hagamos, hay mucho trecho. Pareciese extrahumano aplicar estas palabras. Quiere decir que si a lo mejor a alguien que roba tengo que orar por él, tengo que desearle bien, a alguien que secuestra tendré la capacidad de orar por él, a alguien que asesina, hermanos, y que a lo mejor hubo un acercamiento con algún familiar, con algún amigo que asesinó a alguien que nosotros amamos. ¿Habrá forma en que nosotros podamos entender esto? Mire, déjeme mencionarle un caso, hermanos, que a lo mejor algunos de ustedes a través de las redes de YouTube o algunos documentales se han enterado. En Estados Unidos se suscitó el tema con toda esta parte de las drogas a la alza y demás. Estaba una familia que se comprendía por la mamá, un hijo, el papá se entiende que ya no era parte de la familia. Ese hijo tenía una novia y, para no hacerle el cuento grande, el hijo era adicto a las drogas y la mamá mencionaba y decía: pues en lugar de que el hijo vaya a hacer cosas malas, pues mejor yo le doy dinero para su vicio, para que no pase más allá, ¿no? De todas formas, hermanos, déjenme mencionarle que con las sustancias psicotrópicas, esta persona, el hijo, entró en un tema complicado de depresión, en donde, para no hacer grande el tema, simplemente le pidió de favor a su novia que le quitara la vida. Y la novia,
ante toda contradicción, finalmente accede después de un tiempo y le quita la vida. Obviamente, la mamá en ese momento, pues hubo un coraje muy fuerte, hermanos. Hubo una situación grave, hubo un asesinato, evidentemente a la menor la pasaron al lugar en donde colocan a las personas asesinas, o sea, a la cárcel. Y déjeme mencionarle que pues también su familia de la menor le dio la espalda, ¿no? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Y ante toda improbabilidad, hermanos, después de tiempo, ¿quién cree que iba a visitar a esta menor? La mamá del hijo fallecido. ¿Le suena ilógico? ¿Le suena extraordinario? Hermanos, a veces déjeme mencionarle que hay situaciones que rebasan y que nos rebasan a todos, hermanos. Por más que a lo mejor uno esté preparado en cierta situación o en ciertas características, en ciertos estudios, va a haber situaciones, hermanos, que lo rebasan. ¿Sí? Como el caso de esta persona. Y pareciese algo extraño, pero ahorita de lo que hemos venido leyendo, lo primero que yo rescato, hermanos, es que como hijo de Dios no debe buscar la venganza. Es muy importante que cuide eso. No buscar la venganza lo vamos a dejar como uno de los primeros puntos, ¿sí? Y para continuar un poquito con el tema, hermanos, me gustaría mencionarle que como hijos de Dios, como personas seguidoras de Cristo, podemos decir que tenemos también una curva de aprendizaje. Y déjeme mencionarle 4 etapas, si lo queremos ver así, de las fases de un hijo de Dios. Viene la etapa inicial, la etapa de la niñez, hermanos, la etapa inicial, en donde hay ese primer amor con Cristo Jesús, con Dios, con lo bueno que es y lo bueno que hace. Y coloco ahí algunos textos, hermanos, si gustan, nada más vamos a ir revisando algunos muy brevemente para que se lleve este concepto, porque tal vez, al igual que a mí, le ayude a usted a entender un poquito esta parte extraordinaria de las cosas que estamos comentando, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 13, 11, por favor. Vamos a ver estas etapas de un cristiano, si lo quiere llamar así, o las etapas y las fases de un hijo de Dios. ¿Qué nos debe de caracterizar, hermanos? 1 Corintios 13, 11. Generalmente un hijo de Dios tiene un inicio en esta etapa de la niñez. Y el 13:11 nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Veamos entonces cómo nos muestra que existe una madurez. Y eso es lo que debemos de ir buscando. 1 Corintios 3, 1 y 3, por favor, nada más es dar vuelta a su escritura. 1 Corintios 3, 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? ¿O no andáis como hombre? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Estos textos, hermanos, déjeme mencionarle que en esta etapa de ser un hijo de Dios, como todo proceso, va llevando diferentes etapas. Y en esta parte, los niños, hermanos, nos pueden dar algunos
pilares de la iniciación de esto. Pero la Escritura es clara y nos menciona que cuando somos como niños, ¿qué quiere decir? Que todavía hay un poquito de nosotros de carnalidad, que también la niñez es necesario que sea una etapa y que se termine, y que pasamos entonces ahora a la juventud o a la adolescencia, por llamarlo de una forma, ¿sí? Y ahora le voy a invitar a que leamos Primera de Juan 2:13, por favor. Y déjeme mencionarle que ahorita vamos a tratar de unir esta parte de las etapas y las fases de un hijo de Dios con el tema que estamos citando, hermanos. Primera de Juan 2:13 dice de la siguiente manera: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es un poquito, hermanos, de este uso del lenguaje en analogía, en donde es clara que la Escritura nos va mostrando que los seres humanos y los hijos de Dios debemos de ir pasando por etapas. En esta etapa de la adolescencia y la juventud, después de dejar la niñez, efectivamente hay un enemigo que vencer. Y aquí menciona que ya hemos tenido casos en donde vencemos, ¿sí? En donde no debemos de descuidar lo que hay de nosotros, ¿sí? Vamos a leer, por favor, vamos a pasarnos hasta la última, segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, hermanos. (4:11) Dice así: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí, hermanos, en el contexto evidentemente no podemos ampliar el tema, pero en el contexto brevemente es que Marcos en este momento se vuelve útil para el evangelio. Porque si usted lee en los textos anteriores a se había considerado que todavía no estaba listo, que todavía no estaba preparado. Entonces esto nos da a entender que hay fases, hermanos, y que personas tan importantes, ¿sí? Como en este caso lo fue Marcos, ¿sí? En esta parte tan importante también tuvo todo un proceso de desarrollo. Y déjeme entonces aquí decirle, hermanos, usted como congregante, como cristiano, como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, independientemente de la edad que tenga, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando de edades. ¿En qué etapa considera que usted está? ¿Está en la niñez aún? Porque déjeme decirle que conocemos y existen muchas personas adultas que viven aún en la niñez de un hijo de Dios. Todavía hay carnalidad, todavía hay celos, ira, contienda, ¿sí? Usted, por el contrario, también existen jóvenes, niños, personas pequeñas de edad que pareciese que están ya en otra etapa y que dices, oye, ¿tú ya tienes una etapa de madurez alta? Sí, hermanos, sí se puede. Existen también, hermanos, esos casos. Vamos ahora a hablar un poquito de esta etapa de la madurez, ¿sí? En donde pareciese que un hijo de Dios en esta etapa, una característica peculiar es que ya tiene un discernimiento correcto entre el bien y el mal. Hay sabiduría ya de Dios y hay madurez espiritual, comunicación con amor. Vamos a leer de qué se trata, hermanos. Hebreos 5, por favor. Hebreos 5, 14. Abraham, ¿por qué me estás hablando de las etapas de un hijo de Dios cuando estamos leyendo Mateo? Vamos a tratar, hermanos, de cerrar el tema un poquito y la idea es que usted también me ayude
a unir estas dos partes que estamos viendo, hermanos. Si alguno de ustedes tiene la lectura, adelante si me apoyan. Hermano Iván, por favor. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Amén, hermano. Efectivamente, en un seguidor de Dios, en un hijo de Dios, en una etapa madura, hay discernimiento, hermanos. ¿Sí? Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, hermanos. Versículo 6. A los que tengan su escritura, dice así, hermanos. Primera de Corintios 2, 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Vamos a dejar estos textos, hermanos. Ahí estoy colocando más para que, si usted gusta, en la semana pueda leerlos con toda confianza. ¿Sí? En esta etapa de la madurez, hermanos, pareciese que entonces Dios busca en sus hijos ya algo más allá. Algo con sabiduría de lo alto. Y ahora vamos a verlo desde el punto de vista de los ancianos, hermanos. ¿Qué es entrar en una fase de un hijo de Dios en la etapa del anciano? Primera de Pedro 5:1, por favor. Y quien me pueda apoyar a leerla, hermanos, adelante también. Primera de Pedro 5:1. Hermana Becky, por favor, adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se verá revelada. Amén, ¿no? Amén. Primera de Pedro 5:1. Sí, hermana. Sí. Correcto. Amén. Gracias. Hermanos, la etapa de los ancianos nos menciona que ya entra esta parte de ser ejemplo a los demás, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, nuestra hermana nos leía esta sección en donde ya como vencedor de las luchas pasadas, ahora te vuelves un ejemplo, ¿no? En esta última etapa. Continuemos leyendo Primera de Corintios 12:1. Déjeme leerle que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque evidentemente aquí a lo que se refiere es entrar pues esa parte de los dones, ¿verdad? Que también los hemos ya estudiado previamente, ¿sí? Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a continuar ahora Primera de Corintios hacia atrás un poquito, 9:25. Dice de esta manera: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Se habla, hermanos, en esta etapa en donde ya después de ser ejemplo, puede ser uno ejemplo a los demás. Uno se preocupa por cuidar la obra, por cuidar la iglesia,
por cuidar a la familia, ¿sí? En colocar como parte importante los dones espirituales, la paciencia, el amor, la verdad, ¿sí? Entonces, hermanos, en este seguimiento de estas fases del Hijo de Dios, déjeme mencionarle que tal vez algunos de nosotros, desafortunadamente, hermanos, nos ubicamos en la etapa de la niñez. Ya tendremos nuestros años, pero seguimos ahí, hermanos. Seguimos ahí, nos gusta quedarnos ahí. Todavía peleando, todavía defendiéndonos. Bueno, algunos otros pues se ubican en la juventud ya, con algunos temitas ya ganados, algunas batallas, ¿sí? Pero déjeme mencionarle que Dios espera de usted que concluya estas fases y que usted se ubique en esa madurez que nuestro Dios necesita para que después pase a esta etapa final, ancianidad, en donde usted sea un ejemplo. Y entonces, hermanos, continuando, por favor, tratando de unir un poquito esta parte, hermanos, déjeme mencionarle que Mateo 5:43 no le habla a los hijos de Dios en etapa de la niñez, ni les habla a los hijos de Dios en la etapa de la adolescencia y juventud. Habla nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo a los hijos de Dios en la etapa madura, en la etapa en donde usted ha entendido la sabiduría de Dios. Es por ello que entonces, si nosotros nos ubicamos en una etapa inicial, no logramos entender, hermanos, no logramos entender, porque para nosotros se nos hace incorrectamente humano perdonar a los enemigos. Se nos hace algo que no debería de pasar, se nos hace algo fuera de este mundo, hermanos, ¿sí? Pero déjeme mencionarle, existe una conclusión a todo esto, hermanos. Y la conclusión, hermanos, el mismo texto nos lo da. Déjeme, estuve yo buscando a través también de las diferentes escrituras. Obviamente ahorita estábamos basados en Reina Valera y también una Biblia que también me fue muy útil. Pero en esta parte me gustaría cerrar un poquito el texto ahora a la traducción de una Biblia que también usted conoce. La Biblia es Dios habla hoy, que evidentemente ahí tuvo en las traducciones, hermanos, cambia un poquito, pero pareciese que a veces nos simplifica un poco la parte de entender lo que realmente nuestro Dios nos quiere decir. Vamos nuevamente entonces, Mateo 5:43 dice: también han oído que antes se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. Hay una solución y una conclusión muy simple en este texto. Cuando nosotros, hermanos, como seres humanos, somos rebasados, cuando usted se sienta rebasada por la situación, cuando el enemigo es muy fuerte, cuando el competidor es muy fuerte, cuando el que le hizo mal es muy fuerte, cuando el que le robó es muy fuerte, cuando hay violencia o cuando también hay peligro y cuando nos sentimos, hermanos, vulnerables, frágiles, cuando nuestra cabeza ya no da más, hermanos, hay una solución muy simple. Y oren por los que persiguen, por lo que los persiguen, por los que los ultrajan. Pareciese, hermanos, que nos está pidiendo que bendigamos y que... No, hermanos, no se confunda. Lo que nuestro Dios le está diciendo aquí es esas situaciones que le rebasan, esas situaciones que ya no podemos más,
déjeselas en manos a nuestro Dios. Páseselas. Despójese usted de eso. Y esos sentimientos de venganza, hermanos, esos sentimientos de una madurez baja, de una madurez que no es acorde a los hijos de Dios, déjelos. Pásele el tema a nuestro Dios. Ore una y otra vez. Y aquí déjeme mencionarle que uniendo el tema con el de hace 8 días de nuestro hermano Martín, la solución, hermanos, sigue siendo la misma, la oración. Y vamos entonces a tratar de terminar, hermanos. Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No solo guardará su seguridad, hermano, no solo guardará su salud, sino guardará su corazón, sus pensamientos en Cristo Jesús. Precisamente, hermanos, esa es la tarea. Estamos en una curva de aprendizaje, hay etapas de madurez, hermanos, y poco a poco vamos caminando en ellas. Y Dios nos permita llegar a la madurez, a todos nosotros como hijos de Dios. Dios nos permita llegar a la ancianidad de una buena forma, de una buena manera. Pero una herramienta crucial que no debe de dejar, hermanos, que le permitirá en un futuro amar a su enemigo o amar a aquellas personas, va a ser la oración. Vamos a ver por último Primera de Juan 5:14, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza, déjeme incluir esto, que los hijos de Dios tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Espero, hermanos, de todo corazón que nuestro Dios haya hablado en esta tarde lluviosa, a través de la Escritura, hermanos, y pareciese que pedir, solicitar el cambio de comportamientos es muy difícil, hermano, es complicado, pero déjeme mencionarle que a través de la oración, una oración sana, una oración fuera de envidias, de venganza, del mal hacia los demás, créame que va a ser una oración efectiva, que nuestro Dios no puede dejar de oír a sus hijos, a sus verdaderos y únicos que han recibido el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, como usted, como yo. Que Dios le bendiga.